Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al corazón de una de las estrellas más queridas de la televisión, y es que, como bien indica el título, vamos a desentrañar algo que ha estado resonando fuertemente en los titulares y capturando la atención de sus innumerables seguidores, Can Yaman y su inesperada y contundente confesión sobre el matrimonio. Sí, así es, nuestro adorado galán turco ha decidido abrirse de par en par, compartiendo un aspecto íntimo de su vida que sin duda alguna ha provocado un auténtico revuelo. Si te consideras un ferviente admirador de Can Yaman, o si simplemente tienes esa curiosidad innata por asomarte a la vida privada de las celebridades, te invito a que te quedes con nosotros. Este vídeo está cargado de detalles jugosos, reflexiones profundas y ese toque que nos caracteriza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, un pequeño recordatorio con todo el cariño del mundo. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, nos ayuda a seguir creando el contenido que tanto nos apasiona compartir contigo. Así que, por favor, dale a ese botón rojo tan llamativo y sobre todo, activa la campanita. Te aseguramos que así no te perderás ni un solo detalle de lo que traemos para ti. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. La noticia que ha puesto a todos a hablar, a especular y a debatir con fervor es la reciente y rotunda declaración de Can Yaman, en la que afirma, de manera inequívoca y contundente, jamás me casaré pronto. Imaginen la sorpresa, ¿verdad? Can Yaman, ese hombre que ha logrado cautivar a millones con su carisma arrollador, su atractivo físico que quita el aliento y sus inolvidables papeles protagónicos en telenovelas que han conquistado audiencias a nivel mundial, parece tener una visión bastante particular, si no es que única, sobre la institución del matrimonio, al menos en el panorama actual de su vida. Esta confesión no ha surgido de la nada, ni ha sido un desliz. Ha sido en el marco de una serie de entrevistas recientes, en las que se le ha abordado directamente sobre sus planes a futuro, esa inquietud latente de cuándo dará el siguiente paso significativo en su vida personal, especialmente en lo que respecta a la formación de una familia, o a consolidar sus relaciones sentimentales en el altar. Y su respuesta ha sido tan clara como un cielo despejado, tan directa como un dardo lanzado al centro: jamás me casaré pronto. Es crucial entender el contexto que rodea estas declaraciones. Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales que, como era de esperar, han sido objeto de escrutinio público y de un seguimiento constante por parte de sus seguidores. Siempre ha existido esa expectativa, esa pregunta que flota en el aire, ese anhelo silencioso de cuando llegará el momento de la boda, de verlo establecido en ese ámbito de su vida. Y es precisamente esta expectativa, esta narrativa construida por la admiración y el interés, la que su respuesta desafía, redirigiendo el foco hacia sus propias prioridades y su propio ritmo. Podemos interpretar una multitud de capas en esta declaración. Por un lado, es plausible que Can Yaman esté utilizando esta afirmación como una estrategia deliberada para poner un muro de contención a la presión mediática y a las especulaciones incesantes que giran en torno a su vida privada. Los artistas, especialmente aquellos que gozan de una fama tan masiva y que se encuentran bajo el constante escrutinio de los focos, a menudo sienten la presión implacable de encajar en ciertos moldes sociales preestablecidos. Quizás en este momento él está comunicando de manera clara que no se siente preparado, que no es su prioridad o que simplemente no es el camino que desea transitar en este preciso instante. Por otro lado, y quizás sea una lectura más profunda y reveladora, esta afirmación podría reflejar una reflexión personal muy arraigada y meditada sobre lo que verdaderamente significa el matrimonio para él. Es posible que Can Yaman valore enormemente su independencia, su carrera en pleno auge y sus proyectos personales y creativos en esta etapa crucial de su vida. El matrimonio, en su esencia, implica un compromiso trascendental, una unión de vidas que va más allá de lo superficial. Él podría estar comunicando que por el momento no se siente dispuesto o preparado para asumir ese compromiso en su totalidad, para dedicarle el espacio y la energía que considera que merece. No se trata necesariamente de un no definitivo e inamovible al matrimonio para toda la vida, sino más bien de un enfático no pronto, un rotundo no ahora. Además, no podemos obviar ni subestimar la etapa profesional en la que se encuentra inmerso. Can Yaman está en la cima de su carrera, viviendo un momento dorado. Está participando en proyectos internacionales de gran envergadura. expandiendo su marca personal a horizontes nunca antes imaginados y explorando nuevas facetas de su profesión, desde la producción hasta la incursión en mercados y géneros cinematográficos y televisivos diferentes.
El matrimonio y la formación de una familia, si bien son aspectos maravillosamente gratificantes de la existencia humana, también demandan una considerable cantidad de tiempo, energía y dedicación, recursos que él, en este preciso instante, podría preferir canalizar completamente hacia la consecución de sus ambiciosas metas profesionales. La forma en que ha expresado esta idea es, en sí misma, digna de análisis. No ha recurrido a evasivas ni a ambigüedades. Ha sido directo, categórico, lo que confiere a sus palabras un peso y una credibilidad innegables. Esto sugiere firmemente que es un tema en el que ha reflexionado seriamente y que posee una convicción profunda al respecto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para su vasta legión de fans? Mi opinión es que en términos generales, la mayoría de sus seguidores le profesan un profundo respeto y apoyo incondicional a sus decisiones personales. Si bien es natural que exista un punto de nostalgia, un anhelo por verlo felizmente casado y establecido en ese plano de la vida, la comprensión de que él está trazando su propio camino y tomando sus propias decisiones es fundamental. La autenticidad es una cualidad que el público valora inmensamente, y si Can Yaman se muestra auténtico con sus sentimientos y sus intenciones, eso será, sin duda, un mensaje que resonará positivamente. Podríamos pasar horas especulando sobre los motivos exactos que subyacen a esta declaración, pero lo más sensato y respetuoso es aceptar sus palabras y brindarle el espacio que necesita para seguir su curso vital. Quizás esté enfocado en su crecimiento profesional, en disfrutar de la libertad que le otorga su etapa actual, o incluso en sanar de experiencias pasadas que hayan marcado su perspectiva sobre el compromiso. El tiempo, ese gran juez imparcial, dirá si sus planes personales sufren alguna modificación, pero por ahora, su mensaje es inequívoco. Resulta sumamente interesante contrastar esta declaración tan personal y terrenal con la percepción pública que a menudo se tiene de él. En las pantallas, lo vemos encarnar personajes que son la personificación del romance, la pasión desbordante, historias que invariablemente culminan en uniones, en compromiso y en la promesa de un futuro juntos. Es precisamente esta dicotomía, esta línea divisoria entre su vida pública en la ficción y su vida privada y sus propias declaraciones, lo que hace que este tema sea tan intrigante y cautivador. Además, debemos recordar que la vida personal de las celebridades es a menudo amplificada, distorsionada e incluso magnificada a través del prisma de los medios de comunicación. Es muy probable que esta declaración sea una forma proactiva de Can Yaman de recuperar el control sobre su propia narrativa personal, de comunicar directamente lo que piensa y siente sin filtros externos, sin interpretaciones ajenas que puedan tergiversar su mensaje. Otra perspectiva a considerar es la influencia de las corrientes culturales y sociales. En muchas culturas, incluida, hasta cierto punto, la rica tradición de las telenovelas turcas, el matrimonio y la familia son pilares fundamentales y valores muy arraigados. Sin embargo, el mundo moderno, en su constante evolución, está abriendo paso a una diversidad de visiones sobre la vida, donde la realización personal, el desarrollo profesional y la independencia tienen un peso cada vez mayor y son igualmente valiosos. Can Yaman podría estar encarnando, de manera consciente o inconsciente, esa visión más contemporánea de la vida, de las relaciones y de las aspiraciones individuales. ¿Podría esta declaración ser, en última instancia, una estrategia de marketing sutil? Es una posibilidad que en el vertiginoso mundo del espectáculo nunca podemos descartar por completo. Generar expectativa, crear un aura de misterio en torno a su vida personal, puede ser una táctica efectiva para mantener a la audiencia cautivada y expectante. Sin embargo, considerando su trayectoria, su aparente sinceridad y la profundidad de sus reflexiones, parece mucho más plausible que sea una manifestación genuina de sus sentimientos y de sus planes inmediatos. Lo fundamental aquí, más allá de las especulaciones, es la comprensión y la empatía. No se trata de juzgar, sino de intentar comprender. Cada ser humano tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propios ritmos vitales. Lo que para una persona representa un objetivo a corto plazo, para otra puede ser una meta a largo plazo o, sencillamente, algo que no figura en sus planes inmediatos. Y eso en sí mismo es perfectamente válido y digno de respeto. También podríamos reflexionar sobre el tipo de relación que él podría buscar si, en el futuro, decidiera dar el paso hacia el matrimonio. Quizás no esté interesado en algo precipitado, sino en una conexión profunda, duradera y auténtica, una relación que requiera tiempo para construirse, para conocer a la otra persona en sus más íntimos detalles. Su declaración podría ser una forma de comunicar que no se conformará con cualquier cosa,
sino que buscará una pareja con la que realmente comparta una visión de vida, unos valores y un futuro en común. En definitiva, la contundente declaración de Kanyaman, jamás me casaré pronto, nos deja con un abanico de reflexiones profundas. Nos habla de la complejidad inherente a la vida personal de las estrellas, de la implacable presión mediática, de la redefinición de las prioridades personales y profesionales, y de la evolución constante de las visiones sobre el matrimonio y las relaciones en la sociedad contemporánea. Es un recordatorio de que la individualidad y la autenticidad prevalecen, incluso en el brillo cegador del estrellato. Este es un tema que sin duda da para mucho debate y análisis, y me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kanyaman está siendo completamente sincero en sus declaraciones? ¿Les ha sorprendido su afirmación o ya lo intuían? ¿Qué opinan ustedes sobre la presión social que a menudo se ejerce sobre las personas para que se casen? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado en este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante e informativo y sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva. Si han disfrutado del contenido, por favor, no olviden dejar un gran me gusta, que es una forma fantástica de apoyarnos. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que pueda encontrar este tema de su interés. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo constante y su interacción son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y los temas más candentes del fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Adiós.